El hecho de entrar en la pintura fue más o menos a los 29 años, yo diría. Supongo que es un cúmulo de azares que hacen que encuentre en el lenguaje de la pintura la posibilidad de ir expresando cosas que probablemente de forma habitual no podía expresar. Entro en el mundo del arte desde mis encuentros en solitario a lo largo y ancho del mundo, de los museos, de los libros. Esa especie de sensación de que de repente encuentras un diálogo con gente que no está, pero es un diálogo en el que dices, coño, no, ni estoy tan loca ni estoy tan sola. Entro de forma absolutamente autodidacta, porque en una exposición has visto algo y has hablado con el artista y te ha explicado algo, porque me he ido a una ferretería y he preguntado cómo. Digamos que ese hándicap de técnico creo que al final ha sido un hilo conductor que ha llevado a que cada vez en una época de mi vida determinada que necesitaba explicar algo, he experimentado con la técnica constantemente. El investigar en la técnica es una de las partes que en algún momento me ha estancado, pero que en otro momento me ha llevado a hacer cosas que probablemente no me hubiera atrevido a hacer porque era un disparate. Entonces, referentes tengo muchos, obviamente, y además los voy encontrando en el camino y voy teniendo mis momentos de cada uno y mis procesos en cada uno de ellos. Desde Edvard Munch, que para mí es la lucidez absoluta, a Turner, que me entusiasma, Goya. O sea, Goya, lo que me encanta de Goya justamente es que te metes ahí dentro y todo lo que hay, ¿no? Por decir. Entonces hay un punto en el que para mí el arte es como mi particular manera de intentar encontrar o de intentar entender al ser humano. En un inicio hay mucho más ímpetu de sacar cosas, probablemente. Entonces empiezo con óleo y mucha geometría. Hay una época de flores en las que la flor me sirve para expresar emociones, probablemente, humanizarlas. Entonces, cuando el óleo y la parte matérica se hacen un poco demasiado dueñas de mis cuadros, no sé bien por qué, pero entro en un proceso contrario. Entonces necesito crear la perspectiva y la profundidad del cuadro hacia adentro en vez de hacia afuera. Digamos que una de las intenciones que tienen mis cuadros es de crear mundos donde la gente pueda entrar, meterse y no era tan consciente al inicio, pero me voy dando cuenta que al final la pintura la he ido incorporando en mi vida como el centro donde equilibrio todas mis tormentas. Entonces, inicialmente había más una necesidad de sacar y una necesidad de búsqueda, y últimamente estoy más en un proceso de encontrar. Últimamente estoy claramente en un proceso en el que lo que más necesito es vaciar y entrar en el lienzo lo más plana posible en cuanto a intención inicial. Y entonces entran todos los juegos de las aguas, por eso el proceso último creativo es todo el proceso de las aguas. Pinto con pincel, pero prácticamente nunca toca el pincel directamente al lienzo. O sea, el pincel lo utilizo como proceso de ir dosificando la pintura. Entonces, cuando se va secando, si la agua está ya secándose y entra un agua, una pintura aguada, pues los procesos de las densidades también juegan mucho.
y luego el movimiento, del lienzo, que es movible. Los materiales, los colores, los pigmentos, la combinación del pigmento con más o con menos densidad, los secados sobre todo eso hace que todos los movimientos de las aguas pictóricas entren en juego. Y a partir de aquí, cada cuadro va cogiendo su propio... Y no sé por qué una cosa me lleva a la otra. No sé bien por qué una cosa me lleva a la otra, pero me dejo llevar. De hecho, voy cada vez intentando tener menos idea previa, porque siempre tienes en realidad, siempre te enfrentas a algo y estás intentando sacar algo, pero voy intentando entrar en un baile directamente, porque me está interesando qué está pasando qué pasa con las aguas, qué pasa con los colores, qué pasa con la capacidad de comunicar propiamente en la materia. Probablemente porque me es difícil comunicarme en el exterior, pues voy probando a ver qué hacen los colores y así aprendo. Lo que me da la sensación y que visualizo cada vez más claro es que los códigos con los que funciona el mundo y la inmensa mayoría de la gente, o lo que yo puedo entender de los códigos con los que se funciona, no son mis códigos, no los acabo de entender. Si ya me era difícil entender los códigos que estaban establecidos y que fueron mis códigos de aprendizaje, con la apertura de opciones y con la dificultad de criterios o de saber dónde están los límites, hace que todo se me diluya mucho más. Y hay un código en la actualidad que es eso, la pretensión de conseguir cosas que a mí se me está escapando mucho. A mí se me escapa cantidad y probablemente por eso siempre utilizo la pintura para hacer el efecto contrario de lo que estoy dándome cuenta que no acaba de cuadrar con mi propio instinto o con mi capacidad de ver el mundo. Creo que tengo una gran dificultad a lo concreto. Entonces, soy muy ambiciosa, pero mis ambiciones son como apartadas del código normal. Obviamente me encantaría exponer en el museo tal o exponer en el museo cual o tal y cual, pero en realidad lo que pretendo finalmente, si en verdad soy absolutamente sincera conmigo, lo que pretendo verdaderamente es que mi pintura tenga peso específico, desde luego para mí y probablemente para alguna persona. Por eso que mi objetivo no es tanto llegar a un lugar, sino que realmente lo que está sea, no diría profundo, pero sí que sea consistente. Para entrar en ese proceso de ir investigando, que al final yo creo que es lo que me pasa siempre, estoy siempre investigando. Si hay algo que verdaderamente está bien, pero no me gusta, tengo que tirarlo, porque a veces te lleva a un sitio y no está mal, ¿no? Pero el paseo no es lo suficientemente interesante fuera. Y en cambio los que se van quedando son los que van diciendo, tengo tiempo todavía para hablar. Que claro, mis cuadros también tienen un proceso creativo muy lento, entonces hay veces que estás en actuación constante durante horas, hay veces que estás en reflexión constante durante horas, entonces hay cuadros que digo, ¿por dónde voy ahora? Algo le falta. Hasta que hay un momento en que digo, no, es que no, todo lo que ponga de más va a ser de más. Esto es así, para mí está acabado.
Tú fijas un momento determinado en el cuadro cuando decides que está acabado, pero viene de antes y sigue después, ¿no? Es como que lo fijas en un momento, pero no solo existe ese momento. Entonces, eso para mí permite que el espectador pueda entrar en el cuadro y libremente encuentre sus muchas miradas. Un cuadro de una sola mirada me parece que no es tan interesante como el cuadro de muchas miradas. Captain's adrift.